Yo me presento antes de presentar a los ponentes de hoy. Yo soy José Alberto Rodrigo, soy uno de los 4 socios de la librería. Y bueno, hoy en este caso se va a presentar un libro, además muy apropiado, que es sobre el aniversario de la Legión, que se cumple este año. En este caso lo presenta por nuestros buenos amigos de la editorial Despertaferro, que ya han venido aquí alguna vez más. En este caso el libro es especial porque es un nuevo formato de libro, yo creo que es bastante al uso de lo que tenemos en el mercado, y la verdad es que tiene una pinta estupenda, y espero que haya mucho más. Os presento, en este caso sea Roberto Muñoz, dilo tú porque yo soy incapaz de decir la Asociación Española de Historia Militar. Bueno, ya ha habido compañeros tuyos aquí y siempre digo lo mismo, ponéis unas cosas en la graneta. Javier Bedamendi, que es el director de la parte contemporánea de Despertaferro, y Juan Salafranca, que el apellido seguramente es un apellido, voy a decir por lo menos noble, vamos a decirlo, de reconocido, de reconocido prestigio, heroico, vamos a decirlo. Sí. Bueno, yo en este caso, la presentación, me quería decir solamente 4 palabras de forma institucional, lo he dicho. Bienvenidos, y espero que estos libros pues que calen a partir de y bueno, lo de siempre. Cuando queráis, no sé si lleváis las preguntas preparadas o no, pero bueno. No, está todo improvisado. Maravillosamente. Bueno, pues venga, pues adelante, muchas gracias. Bueno, pues agradecer a la librería de Terceros Viejos que nos haya acogido aquí para esta presentación, a los que habéis venido. Aprovechar que somos poquitos pues para intentar darle un giro de debate al asunto, es decir, si alguien quiere intervenir, pues cuanto más locos seamos, más nos divertiremos siempre, ¿no? Querría empezar, pues voy a empezar un poco, aunque se rompan las normas de cortesía, voy a empezar un poco de lo más general a lo más particular, y sí me gustaría empezar pues presentar un poco la colección, Cuadernos de Historia Militar, de la que aquí lanzamos el número 1, ¿no? Esto viene a ser un proyecto nuevo en Despertaferro. Empezamos a pensar en ello pues el segundo trimestre, verano del año pasado, buscar alguna forma de darle un giro a la historia militar que se publicaba, y sobre todo pues salirnos de lo que vendría a ser la idea de la historia batalla. Entonces el objetivo de estos cuadernillos pues van a ser cuadernillos de unas 144 páginas, un poco la dinámica que tenemos, con su parte de ilustración, con su parte de cartografía, pero sobre todo la idea es, como digo, soslayar un poco la historia batalla para entrar en historia social militar, quiénes eran los soldados, cómo combatían, historia de las mentalidades, es decir, qué es lo que pensaban, qué es lo que se pensaba sobre la guerra en cada época, un poco tratar de profundizar en estos temas pues menos tocados, y en la medida de lo posible pues hacerlo a través de los textos y de los trabajos pues de los propios protagonistas. En este caso de la Legión menos, aunque de cierta manera solapada, que luego explicaré si se ha hecho, pero sobre todo pues era un poco esta idea, ¿no? Aquí tenemos el CHM1, la Legión, precisamente pues conmemorando el centenario. El siguiente número que saldrá de cara a verano será sobre los tercios. Aquí sí que tendremos muchos más testimonios. Y luego pues ya se puede decir que tenemos previstos un número sobre la 9ª compañía de republicanos en la 2ª división blindada francesa, y sobre navegantes españoles, ¿no? Es decir, los marinos españoles en los siglos XVII y XVIII, pues intentaremos ver qué mentalidades había, tanto marinos de guerra como exploradores, quiénes eran, cómo eran y cómo vivían aquellos meses interminables a bordo de un barco de madera, en busca de una costa o en busca de aquello que hubiera pues más allá del horizonte. Volviendo un poco a este cuadernillo, a este de la Legión, la verdad es que hemos querido dividirlo, son 8 artículos, hemos querido seguir en esta ocasión un hilo temporal, es decir, va desde la fundación de la Legión hasta prácticamente anteayer, y la idea ha sido dividirlo en lo que artículos se refiere, no de forma muy equitativa, pero temporalmente se ha dividido en 2 bloques. En un primer bloque pues tenemos la Legión en misiones de guerra. El primer artículo, a cargo de Daniel Macías Navas, es la fundación del cuerpo. El segundo, Francisco Escribano Bernal, nos habla de lo que son las actividades de la Legión en la guerra del Rif, es decir, un poco quiénes eran aquellos soldados y tenemos alguna acción militar, sobre todo sus primeras intervenciones. Pasamos de la mano de Eduardo González Calleja a la Legión durante la Segunda República. Esto actuaron un poco como fuerza policial y de forma muy destacada pues en la represión de la rebelión de Asturias. Pasamos a la Guerra Civil Española, tenemos a Roberto Muñoz Bolaños, que fue quien se encargó de escribir este artículo, también estupendo.
porque nos va contando un poco la evolución de las banderas de la Legión a lo largo de la guerra. Y terminamos, Segunda Guerra Mundial, es decir, este periodo 39-45, en la cual pues la Legión se ve repartida en tres funciones, ¿no? Por un lado, la vigilancia de la frontera marroquí, por aquello de que el Marruecos francés se había llenado de americanos y nadie sabía muy bien qué intenciones tenían. Está también la vigilancia de la frontera del Pirineo, porque pues el maquis estaba muy activo, de hecho hay este intento de invasión en el 44, y se habla también pues de estos legionarios que marcharon a la División Azul a combatir en la Unión Soviética. Este capítulo está a cargo de David Alegre Lodens. Y terminamos la primera fase, sexto artículo, con la parte de la descolonización. Guerra de Ifni-Sáhara, digamos todos los acontecimientos que vive la Legión en lo que son los últimos grandes territorios españoles en África, pues tanto el Protectorado Norte, el Protectorado Sur y el territorio de Sáhara. Aquí digamos que acabaríamos un poco la fase de misiones de guerra. Estos 6 artículos, además, quisimos que estuvieran a cargo de historiadores. Y pasamos a la segunda fase, que son la fase pues que podríamos llamar de misiones de paz y de colaboración internacional. Tenemos un primer capítulo que se dedica a la transición, es decir, qué va a pasar con la Legión de cara al futuro, a cargo de Juan Ignacio Salafranca, que además, pues en algunas ocasiones nos hablaba de circunstancias vividas, lo cual aquí tenemos un poco lo que comentaba antes, de cierto modo sí tenemos el testimonio de los legionarios, y un segundo capítulo de misiones internacionales a cargo de Miguel Vallení y García de Gamarra, que también es un oficial de la Legión, con lo cual volvemos un poco a tener el punto de vista del mundo legionario dentro de lo que es el volumen, ¿no? Si contamos los años, la primera parte son 55, la segunda parte son 45, pues es una zona más o menos repartida, y a partir de aquí, pues como decía antes, tenemos un primer bloque a cargo de historiadores académicos y un segundo bloque a cargo de legionarios, que fue algo que buscamos pues un poco para dar ese testimonio de cara al centenario. Y paso, concretando un poco más pues en los invitados que tenemos aquí, que además es un auténtico honor, pues a presentarlos un poco. Juan Ignacio Salafranca Álvarez fue teniente en el tercer tercio sahariano, Don Juan de Austria, en 1974-1976, es decir, la época en la que se abandona la colonia del Sáhara. Ha sido, ha estado en la parte de formación de la Legión, pues como jefe de estudios de la Academia de Formación de Mandos, comandante de la primera sección de Estado Mayor, ha sido teniente coronel jefe de la segunda bandera y de la primera bandera, y actualmente, además me parece que de forma bastante reciente, es presidente nacional de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios. Además, a título particular, debo reconocer que tuve ocasión de visitarlo en su despacho y asistir a una conversación interesantísima sobre 2 autometralladoras Panhard que habían desaparecido. No sé si se han encontrado desde entonces. No son autometralladoras, son las de la serie Panhard, pero de personal, de transporte de personal, que llegaron muy al final y están difícilmente localizables. A mi izquierda tengo a Roberto Muñoz Bolaños, es miembro de ASEGISMI, Asociación Española de Historia Militar. ¿Ves cómo se puede? Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Da clases a la Universidad Camilo José Cela, Universidad Francisco de Vitoria, Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, que además creo que es su especialidad, Gutiérrez Mellado, si no me equivoco, o una de las muchas. Sí. Ha escrito, su producción es ingente. La verdad es que solo con los artículos que le cargamos de vez en cuando ya tiene para escribir mucho, ¿no? Y además escribe libros. En concreto, el último, Las conspiraciones del 36, militares y civiles contra el Frente Popular. También tiene su lado. Yo he encargado muchos artículos a muchos autores y cuando uno se empolla un tema sabes exactamente lo que te van a mandar. Y ya sé que queda muy de cepillo, pero Roberto Muñoz Bolaños siempre me sorprende. Incluso con temas que se supone que conozco, siempre le acaba dando un giro o le acaba metiendo un dato y dices, esto lo tengo que comprobar porque seguro que se equivoca. Y pues un poco la estructura que habíamos pensado para esta presentación. Yo voy tirándoles una serie de preguntas a izquierda y derecha, y si veo que la cosa se pone violenta, pues doy un salto atrás y que sea lo que Dios quiera. Como decía, aprovechando que somos pocos, pues si alguien más quiere intervenir y aportar su granito de arena, pues hacemos una pelea a 3, a 4, a 5, los que hagan falta. ¿Os habéis acordado de los legionarios paracaidistas? Algo se comenta de ellos. Pues vamos a intentar darle un poco un hilo temporal, ¿no? 1920, Roberto, aparece la Legión Española, de la mano de Millán Astray, y además, parece que Millán Astray viaja a visitar a la Legión extranjera francesa para ver qué enseñanzas puede sacar de allí, ¿no?
podría ser interesante ver un poco qué diferencias y qué similitudes sacan los dos cuerpos pues en esta época tan inicial y tan original. Buenas noches o buenas tardes, en primer lugar. La diferencia es bastante notable. La Legión extranjera francesa se crea en 1831, pero se crea precisamente porque un año antes ha habido una revolución, que es la de 1830, que derriba a los Borbones y supone el fin del antiguo régimen en Francia. En consecuencia, lo que hace el nuevo gobierno, encabezado por Luis Felipe de Orleans, es poner las bases de un ejército nacional. Hasta entonces, en el antiguo régimen los ejércitos no eran nacionales. La lealtad era con el rey, no con la nación. ¿Qué hacen? Los regimientos que había de suizos y de alemanes, se entiende que no pueden defender Francia, porque a Francia la tiene que defender la nación en armas, que es una idea surgida de la Revolución Francesa, y precisamente la Revolución de 1830 lo que hace es volver al proyecto que había en 1789, cuando se pusieron las bases de una monarquía constitucional. En consecuencia, el ejército francés queda conformado por franceses, y es el que va a defender Francia. ¿Qué se hace con los extranjeros? Mandarlos a colonias. ¿Dónde se les puede mandar? A la colonia que se está conquistando en ese momento, que es Argelia. Y se crea la Legión extranjera francesa a partir de suizos y alemanes y se los manda a Argelia. ¿Tiene similitudes con la española? Es curioso una cosa, que siga siendo a día de hoy la única unidad del ejército francés que no jura lealtad a Francia. Jura lealtad única y exclusivamente a la Legión extranjera. ¿Por qué? Porque se entendía evidentemente que eran extranjeros. Y tienen que jurar lealtad a la unidad porque la unidad es la que la protege. Pero además hay otra idea que luego Millán Astray llevará a cabo. Son, evidentemente, reclutas de países muy distintos. ¿Cómo se puede nacionalizar, entre comillas, a reclutas de países muy distintos? Creando un fuerte espíritu de cuerpo. Es decir, la lealtad está con el otro legionario, no está con la bandera de Francia, que no significa nada para la mayoría de los que están allí. Se les dota del espíritu de cuerpo y sobre todo se les dota de la idea de que pertenecen a una unidad especial, que es lo mismo que hace Millán Astray. Es decir, somos la mejor infantería del mundo. Es la idea que tienen los franceses. Esa idea luego se refleja en España. Es decir, la idea, y es muy llamativo en este sentido, las memorias que dejan los legionarios que combatieron en la guerra civil. Cuando ibas a la Legión, por ejemplo, Peter Kent, sabías que ibas a la mejor unidad de infantería del mundo. Y te enseñaban ese espíritu de cuerpo. ¿Qué ocurre? Que la Legión española española, a diferencia de la francesa, sí nacionaliza a los reclutas. Es decir, les enseña la lealtad a la bandera de España y a España. ¿Cómo se puede hacer eso? Recordando los tercios viejos, donde evidentemente los integrantes del tercio pertenecían a países muy distintos, pero al final eran leales a la bandera de la Cruz de San Andrés. Es decir, es lo que intenta Millán Astray y le sale bien. Ahí, por ejemplo, la novela de Arturo Barea, La forja de un rebelde, lo refleja muy bien. Es decir, se enseñaba la misma mentalidad que tenían los tercios. Esas son las diferencias y similitudes. Claro, en España no se puede hablar de una dinámica semejante para la construcción de la Legión. Todos sabemos que la Legión se construye a partir del Barranco del Lobo, a partir de la idea de que no quieren que los españoles mueran en Marruecos. Y se va a crear primero los regulares, de la mano de Damaso Berenguer y Fuste, para que sean los marroquíes los que combatan, y luego se creará la Legión con esa misma idea, que las bajas españolas sean las menos posibles, salvo aquellos que decidan ser voluntarios, pero no soldados de reclutamiento. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Bueno, muy bien hasta ahora. Gracias. Lo que solo faltaría. Sí. Pero lo del tercio ya se ve en 1910 por el general Luque. Pero anteriormente ya había habido una visita nombrada por el general García Polavieja, con su ayudante, que lo nombró como jefe de la comisión, que era mi bisabuelo, Villalba Riquelme. Y este estuvo un mes entero en Francia, precisamente en unas maniobras en 1914. No, 1905, perdona. Tienes razón, en 1905. Y al volver, el informe
tuvo dos cosas curiosas. Primero, el presidente de Francia lo nombra caballero de la Legión de Honor, y segundo, al llegar aquí le dan 2 cruces blancas, por el informe. Importante debió ser aquel informe, porque a partir de ahí todos los ministros han tirado de ese informe. Sí, pero hasta el 20 no se crea. No, hasta el 20 no se Pero crea. es que resulta que el 20, el ministro que crea el es Villalba-Ricón. Sí. Qué casualidad. Bueno, como me temo una pregunta a mí, voy, en abono de lo que has dicho, está todo perfectamente. Llega al extremo que los legionarios franceses, su lema es Legio Patria Nostra. O sea, que su patria no es Francia, es la Legión. Mientras que los legionarios españoles, desde la fundación, juran bandera. Claro. Juran bandera. Aparte de todo, hay una diferencia fundamental, que es el porcentaje de extranjeros en una y otra legión. Muy mayor. Y como curiosidad, una de las primeras actuaciones de la Legión extranjera es en la Segunda Guerra Carlista. Sí. La primera Guerra Carlista. Entran. La primera Guerra Carlista. Pero además como regimiento, o sea, no que vienen legionarios desperdigados, sino que un regimiento extranjero participa. Es que es para combatir fuera de Francia. Se crea para combatir, porque la defensa de Francia queda en manos de las unidades francesas. Otro detalle es que el tercio de extranjeros se funda el 28 de enero de 1920 como tercio de extranjeros. Y con ese nombre está hasta el año 1926. 25. O 25, donde Primo de Rivera le denomina tercio de Marruecos, que está con ese nombre menos de un mes escaso, y luego lo nombra solamente el tercio. Y luego en el 31 el tercio con 2 legiones, una en Ceuta y otra en Melilla. Y en el año 1937, en plena conflicto nacional, Franco hace que el tercio pase a llamarse la legión y las legiones tercios. Y eso es historia, diario oficial. Sí, se refleja. Además se refleja en el artículo correspondiente. De repente te dicen muy serio que en Millán Astray, que encima además no se llamaba Millán Astray entonces, se llamaba Millán Terreros, que se cambió el apellido por esa fecha, por el 25-26. Dicen que es que se crea la legión el 20. Es que la legión no se crea el 23. Perdona, mi general. Ni el 3 de septiembre. Perdona, mi general. Millán siempre le llamó la Legión. Pero lo que pasa es que le convencieron que tenía mucho más tirón, y como así se mostró con la multitudinaria recluta inicial, que tenía mucho más tirón lo de los tercios que la Legión, que había que remontarse a los romanos. No sé, pero fíjate que en los 3 primeros años se fundan 3 banderas. Sí, no, en los 3 primeros. Con tercios de extranjeros, no con la Legión. Con tercios de extranjeros. Lo que pasa es que la virtud que tiene Millán Astray es el único caso que yo conozco en el mundo, es que en 3 años, 6 meses y 11 días que estuvo al mando del tercio de extranjeros y tercio, 3 años nada más, supo imprimir el espíritu que nos llega hasta ahora, 100 años de espíritu. Bueno, eso no lo ha hecho en el mundo. Bueno, tiene más mérito todavía porque no lo hace en los 3 años, lo hace desde el primer momento. Sí, el primer golpe de teniente coronel está 2 años y meses, y el segundo golpe está 1 año de coronel y pico. Vamos precisamente a hablar un poquillo de ese espíritu, claro, que pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Yo he rebuscado un poco, porque uno busca un poco en las en estas fuerzas de élite que tienen otros países, ¿no? Ahí tenemos a los marines con esta frase tan peliculera de este es mi fusil, hay muchos como él, pero este es el mío, mi fusil es mi mejor amigo. También la Legión extranjera francesa tiene 7 artículos en su código de honor, que por cierto son bastante más recientes, de 1980, cuando en su última reformulación. Pero la Legión española, desde el primer momento, parece que tiene también un lado místico en el credo legionario y en estos misterios, ¿no? ¿Cuál es la idea detrás? ¿Cuál es el objetivo? La idea de Millán, que conocía bien al soldado, además al soldado, el nativo de África, había combatido en Filipinas, y por supuesto a los soldados peninsulares,
y por su contacto con la Legión extranjera también a los de europeos, pues la idea es que cómo va a unir a gente de diversas procedencias. Al final, los extranjeros son muy pocos. Nunca en toda la historia de la religión han sido la parte dominante, han sido como mucho 17, entre el 17 y el 23% en las mejores épocas. Entonces dice, pues dándoles algo le podía haber dado, como Franco a sus cadetes un decálogo, como el general Payas, el teniente coronel Payas, a sus paracaidistas un ideario, en fin, podía haber... No, les da un credo, es decir, algo en lo que el legionario cree. Y este es el misterio de todo el tirón moral del legionario, que sigue a día de hoy y que en mi trabajo cuento algunos intentos de desvirtuarlo, porque el primer intento de cargarse a la Legión falló. Hubo un intento de cargarse a la Legión, falló, y entonces atacaron por lo que era desvirtuar la Legión. La Legión sin el credo es, sobre todo en este momento en que toda la tropa es profesional, sería igual. Has dicho antes que los legionarios, y Millán lo dice, que son los mejores, y Peter Kemp, pero lo cierto es que la vocación de la Legión no es esa. La vocación de la Legión es estar entre la mejor unidad y el enemigo. Esa es la vocación de la Legión. ¿Y cómo se consigue eso? Pues gracias al credo. Gracias al credo, que en realidad lo que hace es recoger virtudes. Yo soy enemigo de hablar de virtudes militares porque son virtudes que son igualmente válidas en la sociedad, pero que a los militares no son exigibles, como es el valor, el espíritu de sacrificio, el compañerismo, todas esas virtudes, esos principios que vienen bien en cualquier sitio, vienen muy bien, vamos. Que más quisieran muchos empresarios que todos sus empleados tuvieran espíritu de sacrificio, amor a la empresa, en fin. Pero a los militares además no son exigibles. Pues eso lo que hace es recogerlo, pero de forma que el legionario lo crea. Y es esto el misterio de los... Hay la Subdirección General de Publicaciones publicó hace en 2015 me parece unas memorias, un diario se llama Diario Africano, de un oficial, de los primeros oficiales de la Legión, que hay que situarse. Los que estudiamos historia muchas veces nos cuesta ver detalles, que es un chaval de 20 años, es un oficial de la Legión, pero es un chaval de 20 años. Entonces escribe primero sin pensar que se va a publicar. De hecho se ha publicado, pues eso, muchos años después de que muriera. Y segundo, con la espontaneidad, cuando tiene que, digamos coloquialmente, raja. Y define perfectamente a Millán Astray. De Millán Astray protesta porque estando en campaña, cada vez que viene el teniente coronel a visitarlo, montan un tema táctico para entrenar, y dice, bueno, si no tenemos bastante entrenamiento. Esa es la rajada, vuelvo a utilizar el lenguaje vulgar, pero dice que es un hombre que arrastra con la palabra. Esa es la impresión de un chaval de 20 años. Por cierto, luego laureado en la Legión de comandante. Bueno, vamos a pegar un... A ver. Juan, tú has nombrado el primer tirón para suprimir a la Legión. Sí. Es decir, estando de inspector de infantería Carlos Herrera, general de división, que fue el último inspector de infantería antes de que cambiaran a ser Madoc, el artículo que más bombardeó precisamente el socialismo con Felipe González para que suprimir la Legión fue el de: a mí la Legión con razón o sin ella.
eso levantaba chispas por todos sitios. Lo mismo que Bono, lo mismo que el ministro Bono quitó de la oración el no saber morir de otra manera. No supieron vivir de otra manera. No. Eso era la impresión del inspector de infantería. Yo te voy a decir la teoría del ministro. Lo que más dolía en el ministerio no era lo de Conrado, no. Del credo, lo que más dolía era el espíritu de la muerte. Sí. El espíritu de la muerte. Si os parece, damos un saltito adelante. Salimos de África, o vamos a sacar a la Legión de África, en avión literalmente, y nos vamos pues a estas fechas de lanzamiento, ¿no? Parece que uno de los elementos clave del lanzamiento franquista fue precisamente la participación de la Legión. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Es decir, ¿hasta qué punto el legionario de a pie es consciente de lo que está sucediendo o no es consciente? Esto es una cuestión más de mandos, es una cuestión más general, y sobre todo, bueno, pues cuál es la importancia que para la Legión, siendo un cuerpo reducido, tiene dentro de lo que es las fuerzas que va a desplegar el lanzamiento en lo que es la península. Bueno, hay que partir de una base. Cuando Mola diseña la operación, porque la operación, como he explicado en mi último libro y lo he demostrado con documentos originales de la época, la hace Mola por sí, sin que nadie se lo diga. Cuando fracasa la Junta de Generales, Mola toma el mando, pero no porque le nombre nadie, sino porque Mola decide con la UME de Navarra poner en marcha una nueva operación. Luego la apoyará Queipo de Llano, le apoyará Cabanellas y la apoyará Godez, fundamentalmente, y Sanjurjo. ¿Qué ocurre? Inicialmente no cuenta con el Ejército de África. En las primeras directrices que envía, en las primeras instrucciones secretas, el Ejército de África no cuenta. ¿Por qué? Porque piensa que con las columnas norteñas que puede organizar en la 5ª, 6ª y 7ª división orgánica, entonces no había regiones militares, eran divisiones orgánicas, puede tomar Madrid. ¿Qué ocurre? Que el 25 de junio se da cuenta que eso no es suficiente e introduce al Ejército de África. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa entonces? Que en África sí tiene desde el primer momento un conjunto de jefes y oficiales que están dispuestos a apoyar la sublevación. Y la figura clave es Juan Yagüe. Juan Yagüe es la persona de confianza de Mola, y a partir de Juan Yagüe y luego Tella, el teniente coronel Eliodoro, no es Eli Rodalando, es Eliodoro, de Tella y Cantos, tiene una base muy sólida. Luego, en general, toda la oficialidad de Marruecos va a apoyar a el plan de Mola. ¿Los legionarios sabían algo? No, pero es que no sabe ningún soldado nada en toda la península ibérica. Es decir, es una conspiración de generales, jefes y oficiales. Los miembros de los distintos o de las distintas unidades no tienen conocimiento. Es más, lo llamativo del plan de Mola es que se limita, cuando es posible, al general. ¿Por qué? Porque entendían que el ejército funciona con una jerarquía y si el general declaraba el estado de guerra, los coroneles le iban a seguir. Es decir, no llega más allá de coronel o comandante cuando pone en marcha y se pone en contacto con las distintas regiones militares. Lo que sí es cierto es que cuando estalla definitivamente la sublevación en África, no hay dentro de las unidades legionarias nadie que se oponga. Sí lo hace el inspector del tercio. Y sí lo hace el jefe de la segunda del segundo tercio. Ahí sí, el inspector del tercio, porque era africanista, pero había un hombre de confianza del gobierno, y evidentemente el sustituto de Tella también era un hombre de confianza del gobierno, porque la habían sacado a Tella porque precisamente no era de confianza del gobierno. De hecho, a Yagüe también le querían quitar el mando. Lo que pasa es que le llamaron para Madrid y Yagüe no fue. Puso una serie de excusas para no venir a Madrid. Probablemente si hubiera venido a Madrid ya no hubiera recuperado el mando de la Legión, porque le hubieran evidentemente cesado en el Ministerio de la Guerra. Una vez que se ha puesto en marcha la sublevación, el problema radica en que les falla la Marina y les falla Málaga. La clave era Málaga y la clave era Cádiz, pero Málaga sobre todo. En Málaga además tenían que desembarcar una bandera y lo ponían en la instrucción que había hecho Mola para el Ejército de África en apoyo al general Pachot para controlar la ciudad. No pueden, les falla la Marina y entonces no pueden
mandar las tropas como pensaban. Luego ya sabemos lo que pasó, el celo del puente aéreo, el convoy de la Victoria, etcétera. A partir de ese momento pueden lanzar las diversas columnas a comienzos de agosto. ¿Cuál es la ventaja enorme? La ventaja enorme es que estamos hablando de profesionales fogueados y enfrente no tienen nada. Es decir, enfrente están los milicianos. Yo hice un artículo para Despertaferro que no sé cómo sentaría, donde acababa con el mito de los milicianos sobre la movilización. Los milicianos no sabían combatir a campo abierto. Entonces lo que ocurre es que normalmente cuando ven al ejército de África huyen. ¿Qué ocurre? Que eso permite evidentemente una marcha bastante rápida. Ese periodo de tiempo todavía no es guerra civil como tal. Sigue siendo parte de lo que es el plan de Mola, que era tomar Madrid. ¿Qué ocurre? Que luego ya sabemos lo que pasó. Esa marcha espectacular, está la decisión de Maqueda, cuando ya se quiere tomar Madrid ya no se puede y evidentemente ahí fracasa el ejército de África porque no toma Madrid. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Pues que la guerra inicial, que era una guerra de movimiento, una guerra de columnas, se transforma en una guerra convencional. Y esa guerra convencional implica la movilización de buena parte de la población española por ambos bandos y la creación de dos ejércitos de masas. Es que cuando termina la guerra civil, el ejército de Franco tiene cerca de 1 millón de hombres. Que puede haber 18 banderas de la Legión, pero 18 banderas de la Legión, aquí hay legionarios. 16.000 hombres. Que son 16.000 hombres entre 1 millón. Es muy poco. Es decir, siguen manteniendo, y es cierto que siguen manteniendo, el espíritu de unidad de élite. Participan en las principales batallas siempre en extrema vanguardia. Yo me acuerdo que en paz descanse, que hace muchos años me entrevisté con el teniente general Jesús González de Hierro, que ganó la medalla militar precisamente en la batalla del Ebro, mandando la sección de extrema vanguardia. No se explicaba por qué le habían dado la medalla militar. Y me decía, al capitán le dieron la laureada y nada más empezar el ataque le pegaron un tiro. Y se la dieron a título póstumo. Es decir, y yo tuve que mandar la compañía a partir de la sección de extrema vanguardia. Le dieron la laureada y a mí me dieron la medalla militar. Pero bueno, es un ejemplo. Es decir, siempre participó, o el caso de Milán del Bosque, que es otro legionario, medalla militar individual, y evidentemente herido en múltiples ocasiones en combate, pero podíamos poner más. Pedro Merrigorons, también con varios ascensos por méritos de guerra. García Rebull. Perdona, tenemos aquí al hijo sí. de 2 veces medalla militar. García Rebull. No. ¿Quién? Jesús Andújar. Dos veces medalla militar en la guerra civil. En la quinta bandera. Pero en la guerra civil. A pesar de ser oficial de caballería, ganó 2 medallas militares en la quinta bandera. Y le negaron. Bueno, primero cada uno, si uno lee los méritos para la concesión de las medallas militares, llega a la conclusión de que eran 2 laureadas. ¿Por qué no se le dan la laureada? Porque al principio de la guerra se habían dado con cierta magnanimidad. Y el maestre de la orden, 2 veces laureado, Varela, cerró el grifo, pero lo cerró completamente. Y si analizamos la concesión de laureadas, salvo pocos casos, no son en plena guerra. El juicio contradictorio se acaba después de la guerra. A Jesús Andújar, a mi modo de ver, claro, todo es opinable, y a mi modo de ver y a la vista del reglamento de la orden, merecía 2 laureadas. Pero es que además luego tiene una actuación en la División Azul que es digna de otra laureada. En Cranibor. A Orozco se la dieron después. A casi todos. El juicio contradictorio fue después. El juicio contradictorio acaba después de la guerra. Por eso, porque Varela dice, despacito y vamos a ver qué pasa. No sé si por alusiones. Bueno. Sí. No, hombre, los regulares, legionarios irregulares, Estamos ejército de África. Estamos hablando de la Legión. Estamos hablando de la Legión, pero de la guerra de España. Sí. El único fracaso que tiene la Legión es en Galicia, en el intento de liberar Oviedo. Mandan una bandera y tal vez por el terreno montañoso, ahí no funciona. Es el único fracaso que tiene la Legión en la guerra de África.
Sí, señor. Este es Jesús Andújar. Al lado en el año 39. Todavía, aunque ya se había ganado, todavía sin sus medallas militares, porque no se las habían concedido todavía. Bueno, si os parece, seguimos. Vamos a dar Bueno, una puntualización. Además, ahora te toca. Javier, has hablado de alzamiento franquista. No. Yo comprendo que es el término que se utiliza ahora, pero no es exacto. Franco se une al alzamiento. Ciertamente. Se une al alzamiento. Es verdad. Y si no, que se lo pregunten a Mola, que andaba preocupadísimo. Acepto la colleja. Bueno, vamos a Perdón un momento que te interrumpa. De hecho, en la documentación que yo manejé, que era inédita, y de la época, en el archivo Falconde, lo que se deduce, pero claramente en las cartas que se cruza Sanjurjo y Falconde, que son de junio de 1936, por tanto es una documentación de primer orden, porque es de la época, es que toda la conspiración la llevan 5 generales, que son Mola como director, Sanjurjo como jefe supremo, Godez, Cabanellas y Queipo de Llano. Sorprendentemente. Los dos últimos sorprendentemente. Pero son los que apoyan a Mola desde el primer momento. Cuando Mola decide iniciar la conspiración, se presenta Queipo en Pamplona, porque como era inspector general de carabineros, podía, digamos, viajar por toda España, y le dice a Mola que tiene que ser él. En ese momento Mola no se hablaba con Queipo, por lo que había pasado en el 31. Pero bueno, le ofrece el apoyo de Cabanellas, porque eran muy amigos, habían militado juntos en el Partido Republicano Radical. De Cabanellas sí se fiaba Mola, porque habían sido muy amigos y habían estado juntos en África. Lo que ha dicho usted antes, mi general, eran regulares. Y eso ayuda mucho. Eran regulares, ¿vale? Porque Mola era regular, no era legionario. Eran regulares. A ver. Y con Godez había estado, y entonces ellos 5 conforman lo que es el directorio máximo de la rebelión. Eran regulares. Después de esta conspiración de los ponentes para dejar mal al moderador, No, hombre, no. creo que Tomás... No, era una pregunta relativa precisamente a Cabanellas. He llegado incluso en algunos sitios, yo creo que es en el libro del hijo, el de Miguel Cabanellas, La guerra de los 1000 días, a comentar que Cabanellas se apunta al levantamiento con una pistola en la cabeza diciendo... No. Pero como aquí vengo a que me desmonten mitos este sótano, pues efectivamente me alegro. Cabanellas está en la sublevación exactamente antes que Franco y antes... Franco es el, no, no, es el último, y antes que Godez. Porque a principios de mayo, porque Mola se hace con el mando de la sublevación, no con el mando, empieza a diseñar su sublevación el 21 de abril. El 21. A principios de mayo manda a un coronel de Estado Mayor para que se entreviste con Mola. Y se une. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y perdona que sea otro tema, que todos los que se unen son todos republicanos. Y la idea básica que mantenían todos era el mantenimiento de la República. Son todos republicanos, ¿eh? Con la bandera. Y con la bandera. Sí. Eran todos republicanos. Bueno, comentábamos antes, ya ha salido un poco a colación, ¿no? Este aumento exponencial que sufre la Legión durante la Guerra Civil. Empieza con 6 banderas, acaba con 18, a lo que habrá que sumar pues el tránsito de bajas, es decir, cómo se mantiene la calidad de esos soldados fogueados profesionales a lo largo de toda la Guerra Civil, si es que se mantiene. Aquí ya no me arriesgo más. Para crecer de esa manera y además... Sí se mantiene, y además mucho más fácilmente que en las campañas africanas, por una razón. Porque la guerra es una guerra ideológica. Y aunque muchos de ideología, incluso que habían combatido ya en el otro bando, habían pasado por un campo de prisioneros y se alistan a la Legión, pues es muy fácil el imbuirles el espíritu legionario. Porque las banderas que se crean, todas las banderas que se crean a base de recluta nueva, pero metidos también entre legionarios veteranos, sobre todo recuperados, o sea, un legionario que resulta herido en una acción, pasa por los hospitales y se recupera, difícilmente vuelve a su bandera. Lo encuadran en una de las de nueva creación. ¿Para qué?
por dos razones. Una la que de mantener el espíritu, que lo tienen los legionarios veteranos, y otra para que la instrucción, que tiene que ser acelerada, porque se necesitan esas banderas. En los frentes hay alguna que al día siguiente de crearse ya tiene que combatir. Como digo, la instrucción es urgente y la manera de instruir más rápidamente es juntar bisoños con veteranos. Y esto vale para la instrucción táctica y para la instrucción moral también. Esa es la manera de mantener el espíritu. Repito que además es muy fácil. O sea, yo la experiencia de mi padre, que fue legionario de segunda, y unos días, un mes y pico, porque luego mi abuela lo reclamó porque era menor de edad, hizo ya el resto de la guerra como oficial provisional. Pero claro, mi padre iba entusiasmado a la legión, entusiasmado. O sea, su madre le dio un disgusto serio cuando dijo que no podía serlo. O sea, que es muy fácil mantener el espíritu cuando hay una base sobre la que sustentarlo. Y esa base, que no existía en las campañas africanas, en la guerra sí que existe. También tienen una serie de ventajas que no tienen el resto de los soldados. La comida era excelente. Bueno, pero estamos hablando del factor moral. Pero la comida es un factor moral muy importante. Razones para alistarse, el que mejor las define, claro, muchos siglos antes, varios siglos antes, varios siglos antes, es Cervantes. Sí. Cervantes nos dice cuáles son los motivos para un soldado profesional, y son de lo más variado. No quiero citar de memoria. En el tercio, con lo de la comida sana y abundante, la que da en el tercio extranjero, sí. Claro. Por 4 o 6 vacantes, a los cuales llamamos los rancheros. Claro. Cobraban también más, la ropa era muy buena. Cobraban el doble. Y la ropa era muy buena. Por cierto, en tu artículo he leído que los oficiales no cobraban el doble. Cobraban algo más, pero no el doble. Eso, ya como anécdota, muchos años después, cuando llegamos a Ronda, allá había un regimiento de infantería del Ceuta 54 y nos apoyó mucho porque hubo que reconstruir muchas cosas. Sí. La caja de ahorros de Ronda, entonces, ahora Unicaja. Y nos apoyó porque se creían que los íbamos a hacer millonarios, porque decían, si un soldado cobraba 21,75, ¿no, mi general? Cobraban los soldados, y un legionario cobraba 1.000 pesetas cada 15 días, un oficial de los del Ceuta 54 cobra esto, pues fíjate lo que cobra un oficial de la legión. Cobrábamos lo mismo que los del Ceuta. Pero en guerra sí cobraban. Sí, cobraban más, pero no el doble, ¿eh? No el doble. Yo he visto el doble en algunos. Vamos a terminar con esta guerra. Vale. Entonces, una pregunta, por favor. Hay 3 unidades que no sé si pertenecen a la Legión y me gustaría tenerlo aclarado. Una es bastante desagradable la pregunta. La primera es la Juana de Arco, los voluntarios franceses. La segunda, lo cuentas muy bien. La segunda, los de Odafi, o sea, la brigada, la Hilderira, y la tercera, la Sanjurjo, a la que creo que encontré hace 2 años a un testigo del entierro de los que dieron Matarigue. Vamos a ver, la Juana de Arco iba a ser de la Legión, pero no fue porque no hubo los voluntarios suficientes para hacer una bandera. La idea era hacer una bandera de la Legión. Lo que se hizo fue repartir los franceses que vinieron, que fueron 100, entre las distintas banderas. La de Odafi sí hicieron una bandera, la 11, pero fue tan mala, que la disolvieron. Y evidentemente los que se quisieron quedar combatieron, pero a los demás, pues igual que habían venido, se les dio las gracias y se les mandó otra vez a Irlanda, porque no habían funcionado muy bien. Pero aparte de su ineficacia en el combate, es que en retaguardia eran un follón. Claro, es decir, con el whisky y el vino habían sustituido el vino por el whisky y eran un follón, era un problemático. Además, Franco puso especial interés en hacer una bandera de irlandeses porque eran católicos. Había mucho interés, pero fue una cosa terrorífica. ¿Y la tercera cuál era? La tercera, la Sanjurjo. No, pero la Sanjurjo fue la única bandera que se convirtió en bandera de la Legión. Se convierte, pero después. Sí. Pero creo que hay un intento de motín
deserción o algo por el estilo. Así. Y aparece en el libro Desertores. Sí. Y lo que pasa es que hace aproximadamente 2 años, y además la persona con la que estuve hablando se había muerto, me lo contaba diciendo, vamos, lloroso, diciendo que cuando él era joven había visto cómo se enterraba, pero a bastantes legionarios. Supongo que la memoria siempre multiplica por 3 los muertos, eso estamos todos completamente. ¿Que los habían fusilado? Sí. A la Sanjurjo, antes de convertirse Hubo un plante pero se en... menciona en el libro Desertores. Un plante. Hubo un plante en esto y se apuntaría a lo mejor. Y se juzgó y se ejecutó a los culpables. Pero claro. Hay que decir, en beneficio de esa bandera, que luego fue la 15 bandera y ganó la laureada en las Peñas de Oro. O sea, se convierte en decimoquinta. Sí, fue una bandera eficaz. La única que se creó fuera de Talavera. Sí, que es la primera que se crea, Claro. la séptima de depósito. Sí, es la única que se crea fuera de Talavera durante la Guerra Civil. Hay una que es C7, la 8 que se crea en África, En Rifle. y luego la decimoquinta que se crea en Zaragoza, nada más. Bueno, la de Rifle en realidad es recrearla porque Claro. ya había existido. Claro. Bueno, nos vamos a después de la guerra, termina la Guerra Civil Española, el resto de Europa se muere de envidia y decide montar una guerra propia, porque ellos también quieren divertirse, y empieza la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de aquí, bueno, pues tenemos a la Legión, como comentaba al principio, pues un poco dividida en 3 frentes. Y tengo un poco la idea de que en la parte de la División Azul sí hubo algunos mandos legionarios que no estaban muy contentos con esto de que se les marchara la gente a combatir a la Unión Soviética por aquello de las misiones que tenían que cumplir, pues sobre todo en Marruecos, y luego las que se les asignaron pues en la frontera del Pirineo. Sí, pero es por cuestiones militares, pero también por cuestiones políticas. Yo me acuerdo ya hace 25 años que hablé con Ramón Serrano Súñer y me contó, digamos, la discusión como en el Consejo de Ministros a propósito de la División Azul. Varela era inicialmente partidario de mandar una unidad del ejército. Y le dijo Serrano Súñer que si mandábamos una división del ejército, declarábamos la guerra a la Unión Soviética. Los falangistas querían una división falangista, que al final fue, digamos, la División Azul por el nombre. Pero los monárquicos no querían ni división falangista ni división del ejército. No querían nada, porque evidentemente no eran germanófilos. Y ahí destacaban los generales Orgaz y Ponte, que en 1936 tenían una carrera, digamos, casi acabada, y luego con la guerra civil se habían convertido en tenientes generales los dos, cuando eran generales de brigada, bastante veteranos. Y eran los dos que se negaban en redondo a que se alistasen miembros del ejército en la División Azul, porque entendían que era una forma de comprometernos con Alemania cuando ellos ya pensaban que Alemania iba a perder la guerra. Eso, digamos, desde arriba. Desde arriba había generales que estaban en contra, no del alistamiento de la Legión, sino del alistamiento de cualquier oficial. Y luego está Muñoz Grandes. ¿Qué hace Muñoz Grandes? Pues cuando tiene que organizar la División Azul, tira de 3 coroneles de la Legión, con lo que eso supone Pimentel, Esparza y el otro, Vierna. Entonces, inicialmente solo hay 9 oficiales de la División Azul, perdón, de la Legión en la División Azul, pero luego progresivamente se van incorporando muchos más. Es decir, es llamativo que buena parte de los que son medalla militar y laureados en la Guerra Civil forman parte de la División Azul. Yo he hablado solamente con 2 de ellos que ya han fallecido, que eran Milán del Bosch y González del Hierro. Yo creo que lo que les movió fue el anticomunismo. Dudo mucho que... Bueno, no dudo. Milán del Bosch no era falangista. No era falangista, era monárquico. González del Hierro tampoco le veía yo muy falangista. Era fundamentalmente... Y Armada, lo mismo. Armada, aunque no fuera legionario, el general Armada también estuvo en una batería en la División Azul. Entonces lo que les movió fue el anticomunismo. Otros dicen que era una forma de subir en el escalafón. Es cierto que es periodo de guerra y evidentemente luego para los ascensos a partir de coronel cuenta mucho, pero yo creo que en general estuvieron motivados por el anticomunismo. Que había falangistas, evidentemente. García Rebún lo era, Iniesta Cano lo era, y eran los 2 legionarios. Y evidentemente también, que me imagino que los militares que están aquí, a lo mejor alguno les mandó, el general Ángel Campano también lo era, que era medalla militar. Él no había combatido en la Legión, era de un tercio, en una bandera de falange, en un tercio requete durante la Guerra Civil. Entonces,
Ese es el problema. El problema es que sacan militares que podían haber que eran claves en la defensa nacional. Sobre todo en los años... A partir del 41 tampoco estaba muy clara cuál era la situación de España, y sacar a militares fogueados que tenían mucha experiencia de combate para mandarlos a Rusia, pues se entendía que era una forma de debilitar el ejército. Bueno, pero yo creo que la pregunta de Javier Sí. iba más por el descontento dentro de la Legión porque se mandara. Eso es una razón muy sencilla. Todos querían ir. Coroneles solo fueron 4. Solo fueron 4. Y a partir de ahí oficiales, pues muchos se quedaron sin él. Y otros que no fueron. Orgaz, que era el alto comisario, no le hizo ninguna Claro. gracia que le quitaran gente. Yo eso lo he sufrido en mis carnes mucho después. Cuando hubo que mandar 100 oficiales a una misión de Naciones Unidas en El Salvador, en UNSAL, en el momento en que el ministro le pide al GEME 100 oficiales, estaba despachando el general de la Legión, que despachaba una vez al mes con el GEME. Dijo, 20 de la Legión. Me llamó a mí, que estaba en su cuartel general, y me dijo, oye, seleccióname 20. 5 de cada tercio y 2 de propina, y dos nuestros del cuartel general. Bueno, y así se hizo. El comandante general de Ceuta y el comandante general de Melilla consiguieron que a partir de entonces el general de la Legión, que era quien destinaba, dejara de destinar, porque les habían movido oficiales suyos. Ese es el caso de Orgaz, aparte de sus convicciones. Aparte de sus convicciones, el caso de Orgaz es que le habían quitado gente. Claro, es que debilita las unidades. Y el caso de los no seleccionados para ir, por eso estaban. Porque además, primero pusieron muchas pegas todas las unidades africanas, porque aparte de todo estaba el protectorado francés al lado y no se sabía lo que iba a pasar. Estaba Gibraltar al norte y no se sabía lo que iba a pasar. Y luego el tiempo les dio la razón porque hubo un desembarco en el norte de África al que hubo que alertar ahí todo el ejército y más. En el aeropuerto de Vichy-Recaina, en Tetuán, los paracaidistas que cayeron allí, de repente vino una formación de aviones que avistaron en el rumbo y vieron Tetuán y dijo, aquí saltamos. Y saltaron un montón de paracaidistas americanos allí que hubo que coparlos y decir, oye, que os habéis equivocado. Bueno, vamos a pasar a tu momento. Bueno, perdón. Es la división azul. La división azul, sobre todo, es en los primeros contingentes los que realmente tienen muchísima gente del SEU, mucha gente falangista, y evidentemente, como muy bien ha dicho el caballero, la Legión es que se querían alistar prácticamente todos, precisamente por ese espíritu anticomunista. Que era común absolutamente a todos, porque todos fueron voluntarios. Pero yo sobre todo también quería destacar que a partir del año 43, cuando hay un repliegue y hay un mandar la vuelta de la división, a partir del 26-27 batallón de marcha, si hacemos una prospección, vemos que casi todos son militares y además en gran número legionarios. Sí. El 30%. Y además voluntarios. Sí. O sea, ya saben que las cosas están muy feas, ya ha venido mucha gente contando lo que ha pasado en Rusia, pero ahí se mantiene un espíritu absolutamente indemne hasta el final. Hasta el final que Navarro dice, vamos, es la mayor tristeza que puede haber es que nos tengamos que volver a España, aun sabiendo ellos que la guerra está perdida. Nada. Bueno, algunos combaten hasta el final en Berlín. Bueno, el batallón fantasma, pero bueno, ahí ya... Cuestión peliaguda. Que sí, ahí combaten hasta el final en Berlín. Sí, es que... 1000 españoles en toda Europa. Hubo españoles en el año 45, cuando se acaba la guerra, hay españoles en Berlín, hay españoles en Austria, en Italia, en Pomerania, Conegrel, hay absolutamente alrededor de unos 1000 españoles. Bueno, yo decía, teniente de la Legión en el Sáhara, 75-76, la Marcha Verde. Sospecho que aquello no era como las películas. Bueno,
No era como las películas, pero tampoco era como decían en los medios, que parecía que nos estaban bombardeando todos los días. La vida en el Sáhara era para un teniente ilusionante. Por cierto, no me gusta nada lo de la Marcha Verde, que eso solo fue un episodio y que además a nosotros lo que nos preocupaba es que al amparo de la Marcha Verde entraran las Fuerzas Armadas Reales. Yo fui teniente en la 7ª Bandera, que estaba en Esmara, y nuestra vida era patrulla, cuartel, y las patrullas eran reconocimiento del desierto. Hay que decir que el punto de vista de la Legión es muy distinto de que si le preguntamos a uno que hubiera estado en Nómadas o en la Policía Territorial. Bueno, paracaidistas. No, pero por lo que voy a decir en Nómadas en la Policía, porque el Polisario jamás atacó a una unidad legionaria, sabiéndolo. Los enfrentamientos que tuvimos con el Polisario fueron siempre por ir a ayudar a un puesto de policía o de nómadas o por un encuentro fortuito. El Polisario nunca atacaba a la Legión. Entonces, las patrullas lo que nos permitieron es un conocimiento del desierto, un entrenamiento continuo, porque allí no había campos de tiro ni zona de caída de proyectiles, donde uno se le ocurría, disparaba. sobre todo en la 7ª Bandera, que salíamos por secciones, la 8ª y el grupo de caballería, estoy hablando del tercer tercio, que es lo que conozco. La 8ª y el grupo de caballería salían o una compañía, una compañía con una sección de un escuadrón o un escuadrón con una sección de infantería. Nosotros salíamos de teniente, lo cual era el paraíso del teniente. Hacía lo que le daba la gana, también se solucionaba sus papeletas, que eso enseña mucho. Eso enseña mucho. A mí, una de las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida militar es cuando me presenté al GM Pardo de Santayana, mandando regimiento, era reglamentario presentarse, y me dice, ¿sabes cuál es mi tranquilidad? No, mi general, que los coroneles de ahora sois los tenientes del Sáhara. Claro, salí de allí dando saltos por todos lados. Es una experiencia preciosa, amarga por tener que dejar aquello, con el convencimiento además de que viniera lo que viniera del norte, podíamos con ello. Estábamos absolutamente convencidos y además yo creo que con razón. Eso en historia no se puede hacer historia ficción. Corroboro lo que está diciendo Juan, porque yo de la 3ª Bandera paracaidista de teniente estuve en el Sáhara desde septiembre del 73 hasta agosto del 75 y salíamos también de patrulla en sección a contactar a lo mejor con una patrulla que estaba en Maves de nómadas. Pero claro, apoyaban mucho entonces, que había ya entonces los helicópteros que estaban, casi todos estaban en el Ayun. O sea, en Villa Cisneros y por ahí había menos unidad de helicópteros, las mandaban de vez en cuando, pero el gran fuerte estaba en el Ayun. Claro, era un apoyo tremendo el salir, porque ahí no había GPS ni historia, era rumbo norte y rumbo norte, y todo el día con la brújula. Pero de vez en cuando, ya te digo, apoyaba mucho y lo ha hecho muy bien las patrullas de aviación que salían siempre de pareja y contactabas con ellos por radio y los helicópteros. Y siempre tenías una seguridad. No, se podía ver, evidentemente el problema era político, lo que ha dicho, ahí estaban las mejores unidades del ejército español, incluyendo también la división acorazada. A mí me lo comentó el coronel San Martín, que en paz descanse, que estaba allí. Mandaba el grupo de artillería. Claro, el problema es que sabían que podían ganar, pero luego qué. El problema era el luego qué. Se podía haber ganado, evidentemente el ejército marroquí no era rival, pero luego qué. Por eso al final se hicieron las cosas como se hicieron. Se cortó la bandera, me parece, ¿no? El mástil de la bandera para no tener que arriarla. Eso lo cuenta. Yo primero no lo viví. Eso lo cuenta, no sé si era compañero suyo, el futuro coronel Perote. Estaba allí. Sí, pero además esa no fue. Sería la bandera del cuartel de Siribuya. Pero esa era una bandera. Siribuya. Sí, conociendo a Jaime
Pues sí, que cortaron para no tener la carrera y se llevaron la bandera con el mástil. Una machada de Jaime, pero bueno. Por cierto, está olvidada la guerra de INI, que también la habéis olvidado vosotros. La guerra de INI, yo no sé por qué. Ahora todas las guerras son olvidadas. ¿Por qué es olvidada? Yo he cogido la prensa de la época y allí se habla. Y desde luego, papeles hay en Ávila para hartarse. Olvidada ahora. Pero olvidada ahora. No sé, No sé. José Luis Gutiérrez, José Luis Rodríguez ha trabajado esa guerra. Sí, yo creo que Sí. lo que pasa es que son artículos tan amplios que obviamente No, pero había no me refiero en este que caso, la ha pero yo creo trabajado que sí en... que la ha sí. trabajado él, efectivamente, Tiene un libro. en su bibliografía. Hay que decir además que fueron 3 meses, la guerra. Cuando hemos tenido la guerra de los 80 años en nuestra historia, 3 meses, pues Es poca cosa. Bueno, es una cosa rápida. Una pregunta rápida, porque la Legión tuvo que intervenir porque uno de mis primos contó que en una ocasión se le dio orden de atacar, creo que se dieron de alta todos los que estaban en Canarias de baja, pidieron alta automática, porque al parecer la Legión podía entrar en combate. sí, bueno, podía, pero no entramos. Vamos, entramos en combate, por supuesto, pero siempre, por ejemplo, el último muerto que hemos tenido en combate es el sargento Carazo en Tifariti. Tifariti fue un ataque a un puesto de la policía militar, que naturalmente en la reacción actuaron 2 secciones de la Legión, además curiosamente salieron de Esmara y eran del 4º tercio, y fueron en helicóptero y combatieron, tan combatieron que tuvieron un muerto y un herido que con el que tengo ahora bastante contacto, Lo mismo que el ataque en Hausa. que perdió un ojo y resultó herido y una pierna, y le niegan la encomienda de las víctimas del terrorismo que le dieron por la misma acción a un soldado de nómadas y a otro de la policía territorial. A él estamos luchando para que se hagan, porque por lo visto representa dinero, pero se han negado. Bueno, O sea, que en combate entraron al cabo que entraron. vamos a ver. Sí, por favor. ¿Por qué comentaba usted que a la Legión nunca la atacaba el Polisario? Porque es ¿Por un verdad. respeto o por un tema de...? Sí. La experiencia de la guerra de Uni, olvidada, es que a la Legión se la temía. La temían los nativos, la temían, los de un lado, los del norte y los polisarios. Todos temían a la Legión y entonces procuraban. Aparte que no es lo mismo las unidades, tanto la policía territorial, bueno, primero los nómadas y la policía territorial tenían nativos, con eso sí se atrevían, y con la gente de reemplazo, porque curiosamente la policía territorial eran soldados de reemplazo, los europeos que tenían eran soldados de reemplazo, menos los de tráfico, que eran unos guardias civiles, los únicos guardias civiles que había en todo el territorio. Y con la Legión no se atrevían, o sea, simplemente por temor a salir trasquilados. Bueno, nos vamos a un cambio de paradigma. España entra en democracia, en 78 tenemos la Constitución, 81 el golpe de Estado de Tejero. Yo leía no hace mucho un artículo de Roberto Muñoz Bolaños en la revista La Albolacia, donde precisamente pues hablaba de estos intentos de involucionismo militar que hubo en un sector muy pequeño del ejército después del golpe de Tejero. Y me preguntaba, igual que hemos preguntado, ¿no?, por la implicación de la Legión en el alzamiento, qué implicación pudo tener la Legión o sus mandos en este cambio que además llevó a que el ejército quedara, digamos, definitivamente supeditado al poder civil. La Legión no tiene ninguna trascendencia en, digamos, los movimientos involucionistas que pudo haber durante la transición, porque realmente es una cuestión de generales. Lo que sí llama la atención es que algunos miembros de la Legión que llegan a teniente general sí tengan peso. Pero también es cierto que, por lo que hemos dicho anteriormente, esas carreras tan brillantes te llevan al generalato.
Y la consecuencia es que, por ejemplo, el 23F tenemos con 4 legionarios como tenientes generales al mando de regiones militares, que es muchísimo, porque aquí hay legionarios, no son evidentemente el 33% de la oficialidad. Es decir, teníamos en la segunda región militar a Pedro Merrigordos, legionario, en la tercera teníamos a Jaime Milán del Bosch, legionario, en la cuarta teníamos a Pascual Galmes, legionario, y en Canarias Jesús González del Hierro, legionario. Es decir, había 4 legionarios como tenientes generales dentro de los mandos más importantes del ejército. Es curioso que esos 4 legionarios se comportaron de forma muy diferente. Jaime Milán del Bosch es uno de las cabezas del golpe de Estado. Pedro Merrigordo, por lo que he podido averiguar yo, sí le apoyó, aunque nunca sacó las tropas fuera. Pascual Galmes, digamos que como muchos militares en ese momento no sabía lo que hacer porque nadie sabía realmente lo que había que hacer, y el único que se opuso directamente al golpe fue González del Hierro, que llamó a la Zarzuela, es el único teniente general que llama a la Zarzuela para decir que se opone al golpe de Estado. Por tanto, teóricamente militares que habían tenido una trayectoria muy similar, porque los 4 habían estado en la División Azul, se comportan de manera muy distinta. Sí hubo algo en los años 80 en las plazas del norte de África, pero son movimientos que hubo en todas las unidades. Es decir, lo que hay que entender es que este golpe de Estado que tuvo lugar en el 81 se sitúa en una coyuntura muy determinada, que es la de un azote del terrorismo que machaca a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de orden público, y que no ven por parte del gobierno ningún avance. Es decir, yo he hablado con militares de esa época que me decían que estaban cansados de ir a entierros. Y eso provoca un hartazgo en los cuartos de bandera sin el cual no podía entenderse esas operaciones involucionistas. De hecho, cuando se empieza a controlar el problema de ETA a partir del 82, se calma todo y evidentemente ya no hay movimientos involucionistas. Por otras razones también, pero es porque se calma la situación y ya no golpean. Yo, por la gente que conocía de la división acorazada, el último movimiento, que es un movimiento evidentemente fruto de la rabia, es cuando matan al general de división Víctor Lago San Román, evidentemente también divisionario azul, que algunos tenientes municionan y carburan los carros para salir a la calle, pero es un acto de rabia, porque tampoco iban a salir a ningún lado en ese momento. Pero es el último caso. La Legión no tiene ninguna trascendencia como tal unidad en las operaciones involucionistas. Sí las tienen legionarios, porque evidentemente, por lo que hemos dicho, las carreras habían sido muy brillantes y habían ocupado los máximos cargos. Estoy hablando del 81, pero antes, evidentemente, ya incluso en tiempos del general Franco, no hay movimientos, no hay golpe de Estado, pero sí hay determinados tenientes generales legionarios que se están moviendo porque dicen que como consecuencia de los cambios operados con la llegada de los tecnócratas al poder se está desvirtuando el franquismo. Estoy hablando de Tomás García Rebull, estoy hablando evidentemente de Carlos Iniesta Cano y estoy hablando del junior de todos ellos, que no era legionario, que es Ángel Campano. También Alfonso Pérez Viñeta, etcétera, es decir, una serie de militares que se los llamaba entonces azules, no sé si el término, porque eran teóricamente ligados a Falange, azules que se están moviendo, pero es por la situación, digamos, que empiezan a percibir de cierto deterioro que se hace mucho más pronunciado a partir del 79, donde coincide con una crisis política en torno a la figura de Suárez y el desmembramiento de la UCD, una crisis económica por la crisis del petróleo y evidentemente el azote del terrorismo. Había un par de preguntas por el fondo. Perdón. Hombre, algún día, ya sé que no es tema de aquí, pero lo del tema del 23F, algo involucionista, cuando estaba pensado un gobierno de concentración con participación del PSOE, el día que sepamos todo... Pues yo lo he hecho, es mi tesis doctoral, yo cuento eso. Pues me encantaría verlo. Pues lo cuento. Es decir, cuento el gobierno, quién lo formaba y las reuniones que tuvo Armada con los distintos líderes políticos. El mejor libro que hay escrito sobre eso lo tiene Jesús Palacios. Bueno. Bueno, vamos a no ha leído el mío, ¿no? A por la última pregunta. El mío. No, yo no he leído el tuyo, pero yo sí he leído el de Sí, Palacios. pero bueno. Y además con los protagonistas. Sí, yo también entrevisté a Armada y a todos. Con Cortina.
Última pregunta, yo creo que es un poco, bueno, pues vamos a volver al origen, ¿no? A este legionario. Yo recuerdo cuando hice la mili, fui de los últimos, pero me tocó. En Cáceres, a los 15 días, venía ya la Legión a hacer su campaña de reclutamiento, a ver si alguien se animaba. Captación, ¿no? se llamaba. Sí. Exacto. Y entonces tú lo veías y decías, ni de coña. No me lían a mí en esto. Y luego, vais a disparar un mortero. Y tal. Y digo, pues oye, tiene su gracia. En vez de estar aquí haciendo el idiota, y lo del mortero tiene su interés. Y luego un caballero legionario nunca corre solo. Digo, no, hay un veterano detrás pegándole collejas para que corra deprisa. Digo, yo me quedo donde estoy. Sí es cierto que algún compañero que estaba allí con nosotros se fue, pero es un poco esta imagen pues que teníamos del legionario pues como un personaje prácticamente de los barrios bajos, un tío peligroso. He tenido ocasión de estar en Almería precisamente en la base para buscar fotografías y la verdad es que de una cortesía todos exquisita, o sea, rompen completamente ese molde. ¿Quién es el legionario de base? ¿Quién es este? ¿De dónde vienen los legionarios? ¿Quiénes son? Te voy a contar dos cosas. Una, yo hace 45 años, me parece, que llegué a la Legión. No, 46. 46 años que llegué a la Legión. Ya entonces decía, es que estos legionarios no son los de antes. Y no es así. Y no es así gracias al credo legionario. Y te voy a contar otra cosa por lo del servicio militar y la captación. Un día me llama mi hermana, una hermana mía, y me dice que su hijo, el mayor de mis sobrinos, que quiere irse a la Legión. Horrorizada. Y yo estaba en ese momento estaba en la Legión y digo, estupendo. Y dice, no, pero es que además quiere irse a la bandera de operaciones especiales. Y digo, vamos a ver, Paloma, va a saltar en paracaídas, va a bucear, va a esquiar, va a escalar y va a pasarse un servicio militar divertidísimo. Bueno, no cuajo mi tesis. Mi sobrino, aparte de nieto de mi padre, era nieto de un teniente general, de los que eran tenientes generales el 23 de febrero. Y era en ese momento director del CSDEN. ¿Qué hizo? Pues meterlo en el CSDEN. ¿Y qué hizo el chaval? Todo su servicio militar, una guardia detrás de otra. ¿Qué impresión tiene ese chaval del servicio militar y qué impresión tiene uno que haya servido en la BOEL? Hombre, yo es que hice guardias en el CSD, entonces pues es un puesto con cierta responsabilidad, tranquilo. Las noches se hacen muy largas. Pero no es mucho más apasionante escalar. Yo es que el paracaidismo y el submarinismo los he practicado después. Quedo, pues muy bien, si no hay ningún último comentario. Yo quería hacer una pregunta. Tú querías hacer una pregunta. ¿Cómo un cuerpo de una dimensión reducida dentro de lo que es el ejército español a lo largo de la historia ha tenido tanta trascendencia en nuestra historia militar? Valora, Rojo. Yo a eso no puedo contestar. Soy parte. Yo he servido 20 años en la Legión, no puedo yo ahora echarme flores, pero lo cierto es que sí. Hermandad también. Sobre todo la profesionalidad. Siempre es decir, te morirás siempre. Es que eran bueno, los eso, mejores. Mi mujer que... O sea, que a lo mejor, a ver, por turnos no, que... Simplemente eso, que a lo mejor un recluta normal pues se va de allí corriendo y no se acuerda. No quiere saber nada. Yo solo puedo decir que mi mujer, que murió hace 5 años, le llamaba a lo mío, le llamaba el virus verde. O sea, que me habían inoculado un virus porque el que ha servido en la Legión, ojo, el que ha servido en la Legión, hay algunos que han pasado por la Legión, que ha servido en la Legión ya procura seguir. Deja huella. Yo he tenido la suerte porque claro, el mando es una pirámide y no todos los tenientes acaban mandando un tercio. Yo tampoco he mandado un tercio, he mandado solo bandera. Pero intentarlo, lo intentan todos. Últimamente, además, la Legión, a raíz de hacerse más visible a la población, que ha sido con las misiones fuera de España, adquirió más prestigio todavía. Y entonces las cabezas de promoción van a la Legión, como pasaba al principio
Muy bien, pues creo que ha llegado la hora de despertar al cámara. Bueno, oye, muchísimas gracias aquí a Juan, a Javier y a Roberto.